Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este nuevo video tutorial vamos a hablar en primer lugar de una forma de acelerar el funcionamiento de los emuladores virtuales para probar nuestras aplicaciones Android. Ustedes saben que nosotros para probar nuestras aplicaciones debemos tener un dispositivo móvil conectado a nuestro ordenador a través del cable USB en el modo de operación o en todo caso usar un dispositivo virtual. La desventaja del dispositivo virtual es que tiene un desempeño bastante menor considerando un dispositivo físico y en algunos casos, dependiendo del equipo que tengamos, puede ser bastante frustrante probar nuestras aplicaciones en un dispositivo virtual. Para ello, para mejorar esto, vamos a ver cómo instalamos un dispositivo virtual, un emulador de un tercer fabricante, el cual es el Genymotion, que es un emulador para aplicaciones Android eh, bastante fácil y con un desempeño bastante mejor que el emulador oficial que viene con el Android SDK. Muy bien, ¿cómo conseguimos el Genymotion? En primer lugar tenemos que ir hasta la página de Genymotion y tenemos la opción de descargar el paquete o el programa para la emulación del dispositivo virtual. Básicamente tenemos el mismo, se presenta en tres versiones, no es totalmente gratuito, sino que tenemos una versión free para propósitos no comerciales, la cual nosotros vamos a utilizar, una versión para desarrolladores independientes o pequeñas empresas, y una para empresas más grandes que pueden pagar un costo un poco mayor por utilizar este emulador. Una vez que elegimos el plan de licencia que vamos a utilizar, vamos a darle download. O sea, la principal diferencia es que algunas características están disponibles para las versiones de pago, mientras que para otras no. Igualmente, para lo que nosotros vamos a hacer es más que suficiente y tiene un desempeño realmente muy bueno, y es bastante útil cuando queremos probar en distintos dispositivos virtuales. Vamos a elegir acá nuestra versión, que es la versión Windows, para Windows 32 y 64 bits, y vamos a ver que de alguna forma esta versión incluye la distribución de VirtualBox, que es el entorno virtual de ejecución, por lo cual ya tiene todo incorporado, no necesitamos descargarlo en forma independiente. Le damos clic y nos permite descargar el Genymotion. De alguna forma, también es importante que en el momento que damos clic en esto, la página va a pedirnos que nos suscribamos a una cuenta, lo cual es totalmente gratuito, y yo voy a cancelar nomás acá mi descarga porque yo ya la tengo descargada acá. Es un paquete bastante grande, son un poco más de casi 200 megas, un poco más de, digo exactamente, es un paquete de 117 megas, por lo cual demora un chiquitito descargarlo. Ustedes lo van a descargar, yo como ya lo tengo descargado voy a hacerle clic y voy a esperar que se ejecute normalmente. Al ejecutar esta aplicación, él va a instalar el entorno de desarrollo el entorno de ejecución de Genymotion, y va a tratar de iniciar una imagen virtual de un dispositivo. La primera vez que se instala esto va a fallar, precisamente porque necesitamos nosotros bajar los archivos de la imagen, así de la imagen o de la versión del dispositivo virtual que queremos emular. Pero una vez que tenemos instalado, nosotros vamos a tener dentro de nuestros paquetes de programas la opción Genymotion. Bueno, básicamente Genymotion la debemos integrar a nuestro entorno de desarrollo Eclipse. Para ellos tenemos
el plugin para Eclipse y también tenemos el plugin para el Android Studio que se basa en el IntelliJ IDEA. Como nosotros usamos Eclipse, tenemos que usar los plugins para Eclipse. Tenemos dos opciones para instalar: la descargamos de forma directa a través de los plugins o utilizamos la URL de actualización, que es esta. Y yo la voy a copiar porque es la forma más fácil de instalar los plugins, entonces no necesitamos separarlos ya bajarlos ya por separado y después pegarlos dentro de nuestra carpeta de plugin de Eclipse. Bueno, una vez que yo tengo la URL de la instalación del plugin, es buscar esta opción, Install New Software, y añadir el nuevo sitio de actualizaciones. Y tenemos este sitio. Después los siguientes pasos van a ser indicados por Eclipse. Para ello vamos a abrir nuestro Android Developer. Lo tenemos en C. Android ADT Bundle de la versión de julio de 2014, Eclipse, y le damos ejecutar a nuestro Eclipse. Mientras esperamos que se inicie nuestro entorno. Bueno, una vez que tenemos aquí, tenemos ya nuestro entorno de desarrollo del Eclipse con el ADT iniciado, nos vamos hasta Help, Install New Software. Acá tenemos que darle añadir, pegamos la URL de nuestro plugin de Genymotion y en Location pegamos otra vez la URL y le damos OK. En ese momento él va a hacer una solicitud al servidor para chequear ese ítem que tenemos que instalar y nos va a devolver los paquetes que están disponibles en esa URL para el Eclipse. Muy bien, una pequeña corrección. Tenemos que atender cuando copiamos la URL de enlace. Por ejemplo, acá yo le voy a dar secundario, copiar dirección de enlace, y cuando agarro le voy a dar un nombre que es Genymotion. O sea, nuevamente le voy a dar add a mi repositorio, voy a darle un nombre de Genymotion y voy a pegar aquí la URL atendiendo que no tenga ningún punto ni un carácter a más de repente al copiar. Al darle esta dirección, él automáticamente me dice que en esa URL tengo disponible el paquete Geny Mobile Tools para Eclipse. Le doy chequear al principal y le doy Next. En ese momento él va a calcular los requerimientos y me va a calcular el tamaño del software que tengo que descargar para instalar ese plugin. Muy bien, aquí me dice que es básicamente esto lo que tiene que instalar y me permite darle siguiente. Me ofrece los términos de la licencia, al cual yo le doy aceptar y le doy finalizar. En ese momento él va a comenzar a descargar e instalar el plugin que él necesita para integrar mi Genymotion Virtual Device con mi entorno de desarrollo Eclipse. Muy bien, hacemos una pausa y volvemos cuando estemos más adelante. Bueno, en este momento él nos solicita o nos dice que básicamente que el software que tratamos de instalar no tiene una firma autenticada, o sea, es algo propio del administrativo de software que nosotros tenemos que decidir si instalamos o no este plugin. ¿Cuáles son los plugins que se van a instalar? Son estos tres aquí que se detallan a continuación. Como nosotros sabemos lo que estamos instalando, le vamos a dar OK y le dejamos que continúe la instalación. En eso, una vez que él termine, él va a pedirnos para reiniciar nuestro entorno de desarrollo Eclipse. Bueno, ahí básicamente nos dice que necesitamos reiniciar Eclipse para efectuar los cambios. Le damos sí y esperamos que se reinicie.
Muy bien. Luego de reiniciar el entorno de desarrollo de Eclipse, vemos que en esta sección tenemos un pequeño icono nuevo que dice Genimotion Virtual Device Manager. Para utilizarlo, nosotros primero tenemos que indicar la localización de nuestro Genimotion. ¿Se acuerdan que lo primero que hicimos fue instalar Genimotion? Y de alguna forma, Genimotion está en una ubicación dentro de nuestro sistema de archivo. Y acá vemos que la ubicación es disco local C, program file, Genimobile, Genimotion. Esa dirección le tenemos que indicar al Eclipse, a nuestro entorno de desarrollo de Eclipse, para que él pueda encontrar el dispositivo virtual. Vamos a ir hasta Windows, vamos a abrir Preference, vamos hasta Android, no, en realidad no es Android, es Genimobile, y tenemos Genimotion. En este apartado le tenemos que indicar la dirección de nuestro Genimotion. Como nosotros ya sabemos que es esta dirección, nosotros simplemente podemos copiar esta dirección y venir hasta nuestro Android Studio y pegarlo aquí. Otra forma es simplemente hacer browse, buscar esta dirección, Genimotion, y darle OK. Vamos a darle aplicar y OK. En ese momento nosotros ya podemos hacer clic sobre este botón, y el cual va a decirnos que tenemos un Genimotion Virtual Device Manager. En este momento él está tratando de refrescar nuestra lista de dispositivos y va a encontrar que yo ya tengo acá un dispositivo disponible. En este caso es porque yo ya lo estuve instalando en otro entorno de desarrollo y ya lo estuve usando y lo tengo ya instalado en ese directorio que le indiqué, de mi directorio de Genimotion. Si yo no tengo ningún dispositivo instalado, me da la opción de crear un nuevo dispositivo. En ese momento él va a lanzar el aplicativo del Genimotion para que yo pueda descargar la API correspondiente a las características o versión del dispositivo móvil que yo quiero descargar. Básicamente yo tengo acá una lista de todos los dispositivos aquí que yo puedo elegir, y yo voy a elegir la API Custom Phone con la API 4.4 o la versión que yo quiero. Yo generalmente elijo yo elegí la versión más básica, la Nexus S de la versión 1.1, pero si yo quiero elegir, tengo acá bastantes versiones disponibles, incluso versiones equivalentes a dispositivos físicos reales. Por ejemplo, acá tengo el Samsung Galaxy S4 y el S5, el cual puedo emular. Siempre tener en cuenta que esto tiene una cantidad de memoria que se tiene que asignar al dispositivo. Voy a elegir el Galaxy S4 con la versión 4.44 y le voy a dar Next. En ese momento él me va a decir todas las características de ese dispositivo que yo quiero crear en este momento, y yo tengo que tener en cuenta que él va a usar una cierta cantidad de memoria, que es 20, en este caso es 2.48 megabytes, es bastante memoria, y él va a tener que descargar, o sea, él va a usar un espacio de cierta cantidad, o acá me dice data disk capacidad, una capacidad de espacio de disco él va a también utilizar, y también él tiene que descargar esa cantidad de datos desde la red. Bueno, yo no voy a instalar ese, yo voy a simplemente mostrar, por ejemplo, si yo no quiero instalarlo, yo puedo elegir otro más sencillo. Le doy add acá, botón add, elijo uno más sencillo que puede ser un teléfono. Encontramos aquí más adelante, por ejemplo, un HTC One con
el API Level 18, la versión 4.4, le doy Next. Y estas son las características. Otra vez me dice que es una gran cantidad de memoria que estoy utilizando. O en todo caso, voy a cancelar otra vez. Y el que yo di para crear básicamente es el Galaxy S4.1, que es la versión de alguna forma bastante fácil, bastante sencillo, porque es la versión que ya cumple con todos los requisitos. Ahora, si nosotros queremos probar en los distintos tipos de dispositivos, ya acaba nosotros ir probando y ver cuál se adecua mejor a las características de nuestro entorno de desarrollo de nuestro equipo. Solo para que vean, yo elegí acá el 4, tengo este dispositivo virtual, yo puedo editar sus características y puedo ver que él tiene un tamaño de 400 por 800 y que tiene consumo una memoria de 512. Incluso yo puedo crear otros dispositivos e indicarle nomás que consuma una menor cantidad de memoria. Acá le voy a dar App, voy a dejar que me deje elegir, por ejemplo, el Galaxy S5 y le voy a dar Next. En ese momento él me va a decir estas características son las que necesitamos y me va a comenzar a descargar todos los archivos que él necesite desde la red para crear ese dispositivo. En este caso acá me muestra claramente que son 119 megas lo que él tiene que descargar desde la red. Una vez que él descarga todo eso, él va a crear el dispositivo virtual y me va a decir que el proceso ha finalizado acá. Como yo ya hice ese proceso, yo tengo disponible acá el Galaxy Nexus. Voy a cerrar nomás esta pantalla y voy a acá cerrar nomás esta pantalla. Bueno, y tenemos acá nuestro aplicativo tareas. Vamos a probar nuestro Genymotion. Vamos a darle secundario. Si hicimos todo correctamente al darle Run As a nuestra aplicación, él va a tratar de lanzar la aplicación, pero va a preguntarnos con qué dispositivos queremos lanzar. Un momento más, acá en nuestra consola nosotros tenemos habilitado la consola Android, la consola DDMS y la consola Genymotion. Él está compilando y de alguna forma acá él, ¿qué hizo? Él trató de lanzar el dispositivo virtual por defecto. Él no está tratando de lanzar mi dispositivo virtual Genymotion. Vamos a forzarle a que lance ese dispositivo. Vamos a cerrar nomás esto. Vamos a darle secundario a nuestro proyecto. Vamos a darle properties y vamos a irnos hasta Android y vamos a cambiar un poco el API level de nuestro proyecto. Vamos a darle que utilice la versión, no la 4.4, sino la versión 4.0 Apple y darle OK. Vamos a disminuir nomás el target para hacerlo más compatible con nuestra versión. Y acá en Room, en nuestras opciones de lanzamiento, vamos a darle Room Configuration. Vamos a elegir las tareas y vamos a decir que use el siguiente target. Bueno, vamos a decirle que acá está en automático y vamos a decirle que me permita elegir. Vamos a aplicar y vamos a lanzar. En ese momento él está lanzando y déjame ver. Ya. Él no está encontrando el dispositivo virtual, o sea, él no consigue lanzar de forma directa. Lo que yo tengo que hacer es darle a mi Genymotion, elegir mi dispositivo y darle Start. En ese momento él va a tratar de lanzar mi dispositivo virtual de Genymotion. Ustedes ven que ya la forma de lanzar es un poco diferente y se van a dar cuenta también por el tiempo que vamos a demorar para que se lance este dispositivo virtual. Es apenas una parte de lo que esperaríamos
con el dispositivo virtual estándar o distribuido normalmente con el SDK. Bueno, esperamos un rato a ver cuánto tiempo demora en lanzarse nuestro dispositivo virtual. Acuérdense que esta es la primera vez que estamos lanzando nuestro dispositivo virtual y la primera vez siempre es un poco más demorado, pero ustedes se dan cuenta que aquí ya está en funcionamiento nuestro dispositivo virtual y en unos segundos más se va a iniciar totalmente. Nosotros podemos irnos hasta nuestro entorno de desarrollo, cerramos esta ventana y esperamos que se inicie totalmente. Y ya tenemos en menos de 5 minutos de lo que esperaríamos por nuestro dispositivo físico, nuestro dispositivo virtual estándar, esta versión del dispositivo virtual de Android ya nos permite trabajar con el dispositivo emulado en esta forma. Muy bien, continuando ahora, ya tenemos nuestro dispositivo virtual. Ahora vamos a ver que si yo comienzo a usar este dispositivo virtual es bastante más rápido que mi dispositivo virtual estándar que viene con la distribución Android. Esto hace que probar nuestras aplicaciones en este dispositivo virtual, a pesar de que no tiene todas las características que tendríamos con una versión de pago, resulta bastante interesante para nuestros proyectos. Tenemos acá los controles de características, podemos hacer la rotación de pantallas, podemos dar la tecla back, podemos acá tener las opciones de menú y otras opciones. Tenemos acá la tecla home, entonces tenemos todos los controles que estaríamos teniendo dentro de un dispositivo físico. También tenemos la emulación de cámara y emulación de GPS. Bueno, ahora sí, ya podemos darle a nuestro proyecto secundario Run As y le damos ahí. Él automáticamente reconoce como nuestro dispositivo, no como un dispositivo virtual, sino como un dispositivo real, ya porque él está siendo emulado por otra máquina virtual que es la VMware, y acá en bastante menos tiempo de lo que imaginábamos él está permitiéndonos probar nuestra aplicación. Bueno, ya tenemos un entorno de desarrollo un poco más consistente de lo que teníamos hace algunos minutos. Ya con el Genymotion ya tenemos un dispositivo virtual bastante más fácil de utilizar y con un mejor desempeño. Ahora, ¿qué vamos a hacer con nuestra aplicación? Nosotros teníamos nuestra aplicación, básicamente que hacíamos era tener una caja de texto, y esa caja de texto teníamos un botón que validábamos ese texto y lo recuperábamos y mostrábamos en nuestra aplicación. Bueno, lo que nosotros queremos hacer ahora es que en lugar de que la aplicación simplemente aparezca en un TOAS, la aplicación me permite escribir el texto aquí y me vaya añadiendo en un componente visual de colección. Que nosotros hablamos de un componente visual de colección, generalmente una lista de objetos que es representada en forma visual. Android tiene su propio esquema visual y por lo tanto nosotros cuando representamos informaciones del mismo tipo, como pasan las tareas, estamos acostumbrados a modelar esa tarea, o sea, crear un modelo para esa tarea con unas características o atributos, y esos modelos los representamos a través de un esquema visual. Muy bien, para representar esos modelos en forma visual, Android define un componente en el grupo Composite que es el List View, o sea, una view para listas. Lo agarramos y lo ubicamos en el centro de nuestro componente. Bueno, ¿qué es un List View? Es simplemente un componente que se compone de varias views, donde cada view es un ítem de una lista. Bueno, lo primero que vamos a decirle es cómo se compone nuestra view.
Para decirle que cómo se compone cada view de nuestra lista, nosotros necesitamos un layout. Entonces en layout simplemente le damos new XML file y creamos nuestro layout. Es un ítem-tarea. ¿Y qué tipo de organización? Va a ser un lineal layout. Le damos siguiente y le damos finish. Bueno, en este lineal layout nosotros le vamos a definir a nuestra aplicación cuáles son sus formas o cuál va a ser su aspecto dentro de mi list view. Por ejemplo, yo puedo definir que este ítem va a representar cada una de las tareas. Las tareas va a tener un texto más grande en la parte superior que se va a llamar, le voy a dar edit ID, va a ser text view texto de la tarea, y un texto más pequeño inmediatamente abajo que se va a llamar edit ID text view fecha, porque va a ser exactamente acá. Voy a editar otra vez porque se me fue el enter. Edit fecha, que va a representar la fecha de la tarea. Le doy OK y ya tengo. ¿Qué va a hacer este componente? Bueno, la idea es el siguiente. Yo le voy a pasar a mi list view una representación de las tareas, pero esa representación va a ser una colección de representaciones, una colección de tareas. Entonces de alguna forma yo le estoy pasando una lista a mi list view, y mi list view va a consultar cómo construir cada ítem según el tamaño de la lista a partir de lo que yo tenga dentro de mi ítem de mi list view para que él pueda construir. Yo le voy a decir que acá voy a tener un texto grande para la tarea y acá un texto pequeño para la descripción para la fecha de la tarea. Bueno, eso significa que yo estoy normalizando los datos que va a tener una tarea. Yo hasta el momento solo estoy escribiendo el texto de la tarea. Entonces yo necesito un nuevo elemento que me represente a mi tarea a nivel de objeto, ¿verdad? Ese componente es una clase modelo, ¿verdad? Entonces le doy new class y creo la clase tarea. Le doy finish. Bueno, a una tarea le puedo definir que tenga los siguientes atributos. Va a tener en primer lugar un atributo private int, que va a ser su identificador. Va a tener un atributo private string, que va a ser su texto, y va a tener un atributo punto y coma private, que va a ser date, del tipo date, que va a ser fecha, punto y coma. Ahora me van a decir qué tipo de date. Bueno, vamos a utilizar nosotros Java util date. Bueno, ahora ¿qué necesitamos? Necesitamos, por ejemplo, solamente los métodos de obtención y establecimiento. Le damos source, getter and setters, seleccionamos todos y le damos OK. Ya tenemos básicamente el modelo para nuestra tarea. Bueno, ahora, ¿cómo le decimos a mi ítem list view que se construya? Muy bien, básicamente yo tengo para manejar un list view un patrón adapter. O sea, yo no programo contra la list view directamente, sino que yo programo contra un adaptador que se va a inyectar a la list view, y es el adaptador el que sabe cómo construir la list view a partir del modelo y la lista que yo le pase. Para ello vamos a crear una nueva clase que va a ser, como va a ser un adaptador, se va a llamar tarea adapter, y va a extender de una clase del paquete Java, que Java establece ese esquema para la construcción, que se llama base adapter. Ponerle base adapter. Acá tenemos Android widget base adapter, y le
dejamos marcados heredar los métodos abstractos. Le damos finish y automáticamente él nos crea la clase para construir nuestro adaptador a partir de base adapter. Muy bien, vamos a definir dos atributos. En primer lugar, un atributo private que va a ser un list de tarea que se va a llamar tareas en plural. Muy bien. List del tipo Java util list y un private context que se va a llamar context. ¿Por qué context? Porque nosotros le tenemos que pasar el contexto de la aplicación. Como es un componente visual, él tiene que saber de qué aplicación él está siendo renderizada. Entonces le pasamos el contexto de la aplicación que recuperamos en el momento de construir nuestro ListView y pasarle el adapter. Muy bien. Ahora algunos métodos que internamente la ListView utiliza para, o sea, que el adapter utiliza para definir la ListView. GetCount puede ser que estemos pasando, simplemente significa el tamaño de nuestra lista. Entonces en getCount le pasamos, en vez de retornar la célula, le retornamos tareas.size. El tamaño de nuestra lista. ¿Por qué? Porque él tiene que recorrer la lista para ir creándose uno a uno. Ahora, nosotros tenemos un método que él retorna un object y que nos pasa un entero como argumento. Ese entero vamos a llamarle, en vez de arg0, vamos a llamarle position. Position es la posición que está ese ítem en la lista. Entonces, en vez de retornarle null, vamos a borrar este comentario to do, vamos a retornar el objeto que esté en esa posición en la lista. Entonces mi lista es tareas.get y le paso la posición que yo quiero que él me devuelva. ¿Por qué él hace? Porque él recorre la lista y va recuperando objeto por objeto dentro de la lista a partir del tamaño size. Muy bien. Y recupera ese objeto incluso. Ahora él me dice que quiere recuperar también el ID de ese objeto que esté en el argumento position. Bueno, entonces yo le digo que él retorne lo que está en la lista tareas.get en position me da una tarea y la tarea tiene un ID, get ID. Si yo le puse otro ID como código, otro valor para su manejador de ID, es básicamente usar ese método. Pero como yo le pongo ID porque es una convención de práctica, no hay ningún problema, se mantiene esa relatividad semántica entre ellos. Muy bien. Ahora, el método más importante es el getView. Y es el más complejo de construir porque básicamente es el momento donde el adapter construye la view o la vista del ítem que representa a ese objeto en esa posición. Por cada ítem que está en nuestra lista, él construye una view. Entonces él recibe un position, tiene un convertView, básicamente, y un view group que nosotros le llamamos parents. ¿Por qué estos nombres? Porque estos nombres son los que básicamente se maneja como argumentos de estos parámetros. Si nosotros bajamos el código de fuente de Android, vamos a ver que son básicamente esos los nombres que nosotros tenemos. Bueno, en vez de retornar null, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una view que va a ser b y va a ser igual a lo que venga a través del convertView, porque el convertView es como un sistema de reciclajes de view, que cada view que está en la posición, cuando yo hago un movimiento de scroll, cada view que desaparece en la pantalla se recicla y se convierte en el último ítem de la pantalla. Muy bien, y básicamente así funcionan los elementos de las views recicladas. Bueno, esta view puede ser nula, porque en el momento de que sea nula, ella no va a reflejar, o sea, no va a saber cuáles son las características de la view o cuáles son los componentes que tienen la view. La view se compone
por lo que nosotros definimos en ítem tarea XML. Entonces nosotros, si la view es nula, significa que es una nueva view y que todavía ella no tiene referencia de cómo está compuesta. Por eso nosotros tenemos que preguntar aquí, antes que nada, si B, nuestra view, es null. Simplemente si es null. Y en ese momento tenemos que inyectar a nuestra view cuáles son sus componentes o sus características. Bueno, básicamente para este código, para inyectar la view dentro del adapter, nosotros tenemos que usar un servicio de la aplicación. Ese servicio lo obtenemos a través del context, por eso nosotros necesitamos el context de la aplicación. Y tenemos, ¿qué necesitamos para inyectar una view dentro de un list view? Necesitamos primero un LaJow, y acá elegimos LaJow in Flutter, o sea, un componente del paquete view que sirve para inyectar el LaJow. Vamos a llamarle INF. ¿Y dónde lo obtenemos? Pues de nuestro context.getSystemService. ¿Y cuál es el servicio que nosotros queremos? Es dependiente de la clase context. Una constante, LaJow inflat service. En ese momento él me dice que hay un error de conversión y le agarro y le añado un cast para que me devuelva, me convierta el objeto que me devuelva a un LaJow inflat. Muy bien. Ahora nuestra view vamos a cargar a través del LaJow inflat. Entonces nuestra view, nuestra variable b va a ser igual a inf. El método inflate. ¿Y qué recibe el inflate? Recibe un recurso y una raíz, si es que va a depender de un view parent. En este caso el segundo argumento es null para nosotros porque es un recurso simple a partir de un LaJow. Muy bien. Ahora, ¿cuál es nuestro recurso? Nuestro recurso es nuestro ítem tarea que define cómo está compuesto nuestro LaJow de nuestro ítem. Entonces, r.LaJow.ítem tarea. Y ya tenemos nuestro LaJow inyectado dentro de nuestra view. Muy bien. Una vez que tenemos nuestro LaJow inyectado, quiere decir que la segunda vez que se recicle una view o se vuelva a cargar esa view en forma reciclada, él ya no va a tener que hacer el inflater de ese LaJow, sino que va a usar el LaJow que él ya tiene definido porque él ya sabe cómo se compone. Muy bien. Ahora nuestro LaJow se compone de dos textos y esos textos se deben inyectar con valores. Entonces nosotros necesitamos el objeto que trae el valor, es una tarea. Y esa tarea, ¿dónde está? Está dentro de mi lista de tareas, yo le voy a decir tarea T, que está dentro de mi lista de tareas, punto, get, y la ubicación es position. Entonces ahí yo ya tengo la tarea que yo quiero ubicar dentro de ese ítem de mi list view. Ahora mi list view tiene un text view en primer lugar que se llama texto, así, por decirlo, y voy a conseguirlo a partir de mi view, porque esto ya está cargado dentro de la view, a través del método FIM_VIEW_BY_ID y le digo r.id.texto textView texto. Bueno, y me dice que esto tiene que ser convertido a un text view. Control S para salvar. Y a mi texto le hago un set text que va a ser t.getTexto. Muy bien. Ahora
a mi, tengo un segundo text view que es la fecha, text view, que es el texto donde se muestra la fecha. Voy a decirlo que lo voy a obtener a través de la view de mi objeto B, a través del método FinViewById, y le digo r.id.textViewTexto. Y me dice que tengo que añadir un class al tipo TextView. Ya tengo casi todo. Y a fecha, que es un TextView, le digo setText y le paso una fecha. En este caso yo le voy a pasar la fecha así como me viene a partir del objeto de yo tengo que recordarme que mi objeto T, mi tarea trae una fecha, get fecha, pero esa fecha no es un char sequence, no es una string, entonces yo le digo toString. En este caso yo ya tengo que tener más adelante prevista una utilidad que me permita convertir la fecha que viene del tipo day a una fecha más entendible o más utilizable por los seres humanos. En este caso utilizar calendar o usar date format, pero eso ya es una utilidad a más que yo le puedo ir añadiendo. Lo que sí, con esto yo ya tengo la fecha de mi texto en el momento de que se añade dentro de mis list view. Bueno, y con esto yo en vez de retornar null le retorno la view y ya tengo construido mi adapter. Solo me falta un pequeño detalle para mi adapter. Yo necesito recibir el contexto y la lista. ¿Cómo lo recibo? A través de un constructor. Tarea adapter recibe estos argumentos. Recibe una list de tarea que se llame tareas y recibe un context que se llama context, y this.tarea es igual a tareas y this context es igual a context. Y ya tengo mi tarea adapter. No, acá tengo un pequeño problema. Yo le dije r.id.textViewTexto, en realidad no es textViewTexto, es textViewFecha para la fecha. Y ahí dejo de tener ese warning que me advertía que 2 veces había importado esa view, o sea, referenciado esa view. Muy bien, ya tengo la fecha, tengo el texto y ya tengo mi adapter completo. Llegó el momento de usarlo. Lo uso dentro de mi main activity. ¿Qué necesito? Necesito en primer lugar, además de mi botón y de mi edit text, necesito añadir private edit text. No es un edit, es una list view private list view va a ser tareas list view. Muy bien, además necesito un private tarea, en realidad no, una lista de tarea, list Java util list del tipo tarea, que se llame tareas, y necesito un tarea adapter para construir mi private tarea adapter para que se llame adapter para construir mi lista de mi list view a partir de las listas de tareas. Muy bien, ¿qué yo hago? Acá le digo que mi tarea list view va a ser igual a un objeto del tipo list view, que va a ser FinViewById
lo voy a obtener a través del método FinViewById. r.id.listView1 en este caso, porque yo no modifiqué su ID de ese objeto. Muy bien, ahora llegó el momento de inicializar mi lista de tareas. Como es una lista de tareas vacía, en este momento yo le voy a decir que es igual a un new array list. Más adelante, cuando yo mejore esto y añada soporte a base de datos, en esta línea, en vez de decirle que es un new array list, yo voy a tratar de recuperar esto, mis tareas de una base de datos. Como no estamos trabajando de base de datos, vamos a decir que esto va a venir una lista vacía. Muy bien. Al darle clic al botón OK, mi texto que está aquí tiene que servirme para crear una nueva tarea. Entonces yo voy a borrar este todas de aquí y decirle que tarea t es igual a un new tarea. No. Bueno, vamos a dejar hasta acá. Bueno, antes de continuar, bueno, ahora vamos a dejarnos a nuestra t, vamos a decirle punto set text. Vamos a decirle que el texto que ella va a tener va a ser el texto que ella recuperó más arriba a través de mi tarea edit text get text. Bueno, y su fecha, set fecha, va a ser la fecha que yo recuperé en ese momento del sistema a través de la función new date. Entonces yo le cargo la fecha exactamente cuando se creó ese texto. Y le digo que esa tarea se va a añadir a mi lista de tareas. Y va a alargar la lista. Bueno, ya está. Y nosotros cada vez que creamos una nueva tarea vamos a ir añadiéndola. Ahora llegó el momento de trabajar con nuestro adapter. Muy bien, nuestro adapter es simplemente un objeto que recibe el contexto y la tarea y se inyecta a la list view. Entonces vamos a decirle que nuestro adapter, una vez que yo tengo mi list view, yo tengo que decir, y mi lista, yo tengo que decirle a mi adapter new tarea adapter. Y le paso la lista de tareas y el contexto de la aplicación. ¿Cómo recupero el contexto? A través de get application context. Muy bien. Y a mi tarea list view le paso cómo va a ser construida a través de su adapter. Le digo set adapter y recibe como argumento el objeto adapter, que es un tarea adapter. Solo eso. Ahora, ¿qué pasa cada vez que yo hago clic? A mi lista de tareas se añade una nueva tarea. Entonces yo tengo que notificarle a mi adapter que su lista de tareas cambió para que él vuelva a actualizar su list view. Entonces, adapter set, le digo adapter punto yo le tengo que notificar que la lista de tareas, a mi adapter yo tengo que notificar que su lista cambió. Entonces el método es notify data set changer. Entonces yo le notifico al adapter que su lista de tareas cambió para que pueda actualizar su vista. Antes de hacer cualquier cosa, yo puedo, incluso antes de recibir mi string, o sea, antes de crear mi tarea y agregarla a mi lista, yo puedo validar el string en este espacio. Acá yo puedo validar que mi tarea, por ejemplo, sea de una cierta extensión o que tenga algo que yo pueda considerar válido para registrar una tarea, y si la tarea es válida, hacer el registro.
Pero eso ya es algo bastante particular por cada regla y se añade un if y se maneja de acuerdo a algunos criterios de validación. Ya es programación básica. Pero lo que sí, yo tengo la forma de recuperar el texto, construir un objeto a partir de ese texto, añadir ese texto a la lista, notificar a mi adapter que alguna cosa cambió en la lista y para que él pueda renderizarse en forma normal. Vamos a probar nuestra aplicación. En ese momento yo le doy run. Acá él me dice qué dispositivo quiero usar. Yo le digo que uso Genymotion. Y increíblemente, si me fijo acá en la consola, él ya inició la aplicación. O sea, él ya instaló y ya lo inició de forma bastante rápida, e incluso como si tuviéramos un dispositivo real acá. Yo voy a escribir hola, le doy OK. En ese momento tengo acá, puedo ver que tengo un texto que dice hola. Esto es una prueba. Le doy OK y acá tengo, esto es una prueba. ¿Puedo añadir más objetos? Bueno, pero y lo malo, pero yo no, como yo no tengo validación, yo puedo añadir tantos objetos como le doy OK y eso va a crear algunos registros con datos vacíos. ¿Qué es lo bueno? Porque esto no se está guardando en la base de datos y no se está manteniendo. Si yo cierro la aplicación, por ejemplo, y salgo nuevamente de ella, por ejemplo, acá yo voy a arreglar un pequeño detalle. Por ejemplo, este texto en mi ítem, a pesar que yo lo veo negro acá, no es negro en mi aplicación por causa del tema. Entonces yo a este texto le tengo que añadir un color. ¿Cómo voy a añadir ese color? Pues bien, dentro de values, dentro de string, o yo puedo hacerlo en un archivo separado, voy a crear un nuevo recurso del tipo color. Acá le doy add color. ¿Y qué color va a ser este recurso? O sea, ¿qué nombre va a tener? Va a tener el nombre negro. ¿Qué valor va a tener? Numeral 000, hexadecimal. Y ese es el color negro. Entonces a mi texto, aquí, este texto superior, yo le voy a decir edit text color y ahí me aparece un recurso del tipo color y le digo que es el negro. Ok, entonces le doy control S. Agarro, ejecuto otra vez mi aplicación, me dice que use Genymotion, le doy aquí y se vuelve a iniciar tan rápido como un dispositivo físico. Yo escribo hola, le doy OK y ya tengo mi texto de nuevo. Pero ustedes se dieron cuenta que todo lo que yo escribí anteriormente desapareció porque eso estaba en memoria del teléfono. Al cerrarse la aplicación y volver a iniciarse, vuelve con la lista vacía. OK, más una lista, otra más. Además, ustedes ven que aquí yo tengo la fecha del sistema para cada uno de los registros que voy creando dentro de mi list view. Y automáticamente yo tengo el scroll para mis ítems de mis list view. ¿Qué puedo mejorar? Validar mi entrada para evitar tener registros que puedo guardar sin tener texto y mejorar la forma de visualización de la fecha. Ven que tengo una fecha free author, o sea, el date en forma cruda con su método toString, pero que yo puedo usando simple format o date format mejorar la forma en que yo veo. Incluso hay aplicaciones que te muestra si es menos de un día el tiempo que pasó desde que eso se hizo. Él te dice hace tantas horas, hace tantos minutos, hace algunos instantes, hace menos de un segundo, y te van actualizando incluso el tiempo cada vez que vos vas renderizando tu list view. Bueno, eso es todo por hoy y nos vemos en la próxima.